Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias del Museo del Jade. Nos acompaña hoy Lucía Watson Jiménez con el tema Arropando al Muerto, los fardos de Huaycán de Pariachi, Lima, Perú, 1400 después de Cristo, 1545 después de Cristo. Lucía es arqueóloga peruana, magíster en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se centra en el estudio bioarqueológico de fardos funerarios y restos humanos del antiguo Perú. Ha publicado su tesis doctoral sobre los fardos de Ancón en British Archaeological Reports en 2019 y actualmente realiza un segundo postdoctorado en la Universidad de Wrocław en Polonia. Desde 2013 emplea tomografías computarizadas para estudiar contextos funerarios sin alterarlos. Es codirectora del proyecto Mummies and Microcosm de la Western University de Canadá y su trabajo busca reconstruir las formas de vida y organización social en las sociedades andinas prehispánicas. Bienvenida, Lucía. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir con los amigos y colegas de Centroamérica y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y para dar honor a la verdad, esta conferencia, si bien la estoy presentando yo, es resultado de un trabajo en conjunto realizado con el doctor Andrew Nelson, el arqueólogo Alcides, que dirigió las excavaciones junto con la arqueóloga María Fe Córdoba, aquí en Perú. Y los resultados de carbono 14 e isótopos fueron llevados a cabo por Jocelyn Williams, una de las directoras también del proyecto Momias como Microcosmos, que el día de hoy voy a presentarles. En esta oportunidad vamos a enfocar nuestros resultados en la caracterización de 9 fardos. La muestra es grande, pero se trabajó y se seleccionó bajo diferentes criterios 9 fardos que estaban en buen estado de conservación para someterlos a escaneos tomográficos computarizados. Y el objetivo en ese sentido de este trabajo es poder evidenciar el poder o alcance que puede tener una herramienta de método no invasivo, no destructivo, que permite preservar el contexto, pero que nos da nuevas luces sobre el interior y cómo se hizo el fardo, lo que nos va a llevar también a entender características sobre la naturaleza del entierro y cómo se construyó el contexto mortuorio. ¿Okay? En ese sentido, vamos a buscar evaluar no solamente el fardo como un elemento aislado, tenemos en esta oportunidad, en esta muestra en específico, información detallada sobre en qué parte del sitio arqueológico se encontró, en qué posición se encontró. Y de esa manera, juntando la información arqueológica de campo y la información del escaneo tomográfico computarizado, se va a tratar de tener una interpretación un poco más simbólica de lo que puede estar pasando con los entierros en este sitio. Cabe mencionar que en los Andes centrales, y esto es algo importante que mencionar, el concepto de cementerio como área funeraria de entierro sí existe. Nosotros tenemos sitios donde son de uso, no diría exclusivo, pero sí extensivo e intensivo a lo largo de un tiempo de forma constante como área de entierro funerario. En el caso de estos contextos se tratan de entierros puntuales dentro de estructuras arquitectónicas. Y esto también le da un matiz distinto, porque nos va a llevar a preguntar qué significa el entierro de este cuerpo en este paisaje arqueológico y en este paisaje como espacio simbólico, ¿no? Y lo nuevo de este trabajo que voy a hablar el día de hoy son los resultados de carbono 14 e isótopos sobre esta muestra que, como dije, los llevó a cabo la doctora Jocelyn Williams y el doctor Andrew Nelson. Un poco para ubicarnos en el espacio. ¿Dónde estamos? Bueno, como ustedes saben, yo les estoy hablando de un sitio aquí en Perú, de la costa central específicamente, es el sitio de Huaycán de Pariachi, se encuentra en el valle de Rímac, que es donde se encuentra la actual capital. Por lo tanto, ya pueden imaginar, bueno, aquí pueden tener una idea clara del proceso urbanístico y cómo es que va comiendo el sitio poco a poco, ¿no? Y el sitio de alguna manera está sectorizado o dividido. El sector 1, como pueden ver acá, toda la línea grande, dividido en dos espacios, parcela A y parcela B.
corresponde a lo que denominan palacio, con sus respectivos tendales, que es una estructura arquitectónica muy propia inca. El área 2, que correspondería al camino inca. El camino inca era una red vial que interconectaba diferentes sitios a lo largo de todo el territorio, no solo peruano, sino incluso llegaba a Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile, pero principalmente en los Andes centrales, o sea, en Perú. Y el conjunto 3 que se encuentra aquí es un conjunto arquitectónico de muros de piedra y barro. Y este sitio de Huaycán de Pariachi tuvo dos fases de ocupación. La cronología andina suele estar dividida, o mejor dicho, nosotros lo dividimos bajo la cronología de horizontes e intermedios. Nuestros horizontes corresponden a periodos de homogenización estilística. ¿Okay? En el momento cuando denominamos intermedios, es el auge o apogeo de culturas locales, donde no podemos hablar necesariamente de la predominancia de un estilo o grupo cultural sobre otros. Cuando hablamos de las dos fases de ocupación de Huaycán de Pariachi, nos estamos refiriendo al intermedio tardío, que en esta región de la costa central corresponde a la cultura Ishma, y al horizonte tardío, que corresponde al imperio inca. Estaríamos hablando entre 1470 después de Cristo a 1532 después de Cristo aproximadamente. Bueno, como ya les dije, voy a presentar 9 fardos a partir de un estudio tomográfico y estos cuerpos, estos individuos fueron encontrados en las excavaciones del 2013 y 2014 llevados a cabo por Alcides Álvarez y María Fe Córdoba. El análisis sobre escaneo tomográfico se enfocó en identificación de sexo, de edad, la posición del cuerpo, aspectos de tafonomía, un poco para entender cómo era el proceso de descomposición del mismo, fueron llevados a cabo por la doctora John Montley. También se llevó a cabo la identificación de ofrendas y elementos estructurales, como pueden ver en esta imagen, por ejemplo, lo vamos a ver a más detalle en la próxima diapositiva, tiene una suerte de alfileres, aquí le decimos tupus, y todos estos elementos, todos estos indicadores fueron estudiados en cada uno de los fardos. Y complementariamente se evaluó la naturaleza del entierro de estos fardos. Tenemos que diferenciar dos momentos. Un momento corresponde a la construcción del fardo mortuorio, ¿no? Del bulto mortuorio. Y otro momento corresponde al del entierro. No necesariamente deben ser contemporáneos entre sí. Y esta es una de las riquezas de las preguntas que nos va a dar este sitio, este material, porque vamos a ver que no necesariamente está coincidiendo. Pero yo inicié comentándoles la importancia de este estudio en cuanto al uso de este método no invasivo, no destructivo, como el escaneo tomográfico computarizado, el cual nos permite realizar una serie de autopsias virtuales, esto es sin disturbar y sin destruir el contexto. Les voy a compartir el día de hoy el video que elaboró el doctor Andrew Nelson de uno de estos fardos, un poco para que podamos ver cuál es este proceso de visualización del individuo y vamos viendo cómo a partir de una serie de controles y filtros en los programas que manejamos podemos ir retirando los objetos de menor densidad. Como pueden ver, primero se fueron los textiles, luego los huesos, hasta quedar aquellos de mayor densidad como los metales que están viendo aquí. E incluso podemos no solo hacer acercamientos, sino incluso hacer segmentaciones de aspectos específicos, como en el caso del cráneo, cuando quisiéramos ver aspectos de articulación, de modelado cefálico. En este caso tiene un modelado cefálico intencional, vemos que las suturas craneales no se han terminado de fusionar, correspondiente con la edad del individuo. Y de esta manera tenemos una herramienta no solo de análisis muy poderosa, sino una herramienta que es muy útil a nivel museográfico para poder compartir los resultados y visualizarlo de una manera muy amena, si se quiere, con una comunidad mucho más amplia. Y bueno, como arqueólogos que somos, lo primero que siempre es vamos al plano. Tenemos que ubicarnos en el espacio y entender de qué espacios, de qué contexto estamos hablando. Y aquí podemos ver
3 de los contextos corresponden al anexo A, 2 contextos específicamente al anexo B, y los restantes 4 cuerpos estarían en esta zona del espacio oeste del complejo arquitectónico. Muy bien, vamos entonces a ver cada uno de estos espacios. El contexto funerario 5, que es este fardo que estamos hablando, como les dije, se encontró en el anexo B de este conjunto palaciego, como pueden ver en la imagen, en esta zona. Es un ambiente que está asociado a hornacinas. Las hornacinas son estos espacios con cavidades dentro de estas paredones que hay, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, ninguno de estos 3 contextos funerarios presentaba algún tipo de ofrenda rica o elaborada, ¿no? Es más, pueden ver aquí el cuerpo envuelto en textil y está delimitado, sí, por piedras, ¿no? Ahora bien, arqueológicamente tendemos a hacer una suerte de datación relativa y se había estimado previamente al análisis de carbono 14 que correspondería al horizonte tardío, es decir, al segundo momento de ocupación del sitio. Sin embargo, el cuerpo del individuo, cuando se hizo el fechado de carbono 14, nos dimos con la sorpresa de que se trataba de un cuerpo correspondiente al intermedio tardío, es decir, a la primera fase de ocupación del sitio. Vemos también, y esto es importante resaltar, que el cuerpo se encontraba desarticulado, como pueden ver en la imagen, con las costillas colapsadas. Tenía dentro del fardo, aquí pueden ver un mate, una calabaza, es bastante pequeña, y tiene objetos al interior como semillas de algodón, como pueden ver aquí, y una suerte de densidad no uniforme que no podemos precisar. Tal vez podría tratarse de hojas de coca, eso no se puede asegurar a ciencia cierta, solo podemos decir que se puede ver en la imagen algún objeto de densidad no uniforme, ¿no? Más allá de las semillas de algodón. Y bueno, la desarticulación del cuerpo nos hace pensar que se trata de un entierro secundario. Este entierro se llevó a cabo rompiendo el piso y fue dispuesto en hiladas de piedra elaboradas con fines funerarios. O sea, hay una intención ex profeso de dejar el cuerpo en ese lugar. Esto es algo que se considera, y nosotros de manera, digamos, como grupo denominamos ofrendas de abandono, en el sentido de que es un espacio arquitectónico que se deja de usar, se abandona, pero previo al abandono se entierra el cuerpo de un individuo, ¿no? Como parte de una suerte de ritual del ciclo de la vida de este palacio, de ese ambiente arquitectónico. Se trataría de un niño de alrededor de 1 año de edad al momento de muerte, no se observó ninguna patología o trauma, el individuo estuvo en posición probablemente flexionado. Con esto resalto de que no hay evidencia ósea de que se trate de ningún tipo de sacrificio humano, no se trata de nada de ello, ¿no? Pero sí el entierro nos habla de características muy simbólicas relevantes. En cuanto al contexto funerario 11, como pueden ver, se encontró en el anexo B, también dentro del área palaciega, y estaba al interior de un ambiente delimitado con muros y próximo al palacio. Pueden ver aquí es una suerte de recinto, no tiene toda esta elaboración arquitectónica de piedras o hiladas de piedras como el cuerpo previo, y este fardo, como pueden ver en la imagen, no tenía ofrendas, era simplemente el cuerpo. Es importante remarcar que cuando trabajamos con fardos tenemos 2 niveles de ofrendas, si se quiere. Uno son las ofrendas que podemos ver al interior del fardo, como el mate que acabamos de ver en el cuerpo previo. Y otra cosa son las ofrendas al exterior del fardo. En otros sitios y en otros contextos vamos a ver que el fardo se encuentra acompañado por cerámicos, por platos, por cántaros, entre otros. Pero en estos casos de Huaycán de Pariachi no teníamos ofrendas al exterior del fardo. Y bueno, como pueden ver aquí, las amarras son una suerte de reticulado, como también se vio más claramente en la imagen. Y lo que nos lleva a preguntar es cómo se hizo el fardo. Muchas veces pensamos que se trata
del cuerpo que es envuelto en un textil y sobre eso van capas y capas de textil o relleno de algodón, pero en esta imagen de aquí podemos ver que hay una suerte de, digamos, dos niveles de textil, uno que está envolviendo con bastante determinación lo que es la zona del cráneo, la mandíbula, ¿no? Y otro que correspondería al envoltorio exterior del fardo mismo. Y bueno, es otro individuo altamente desarticulado, como pueden ver en la imagen, aunque la posición de los cuerpos sugiere de que se encontró originalmente en posición de flexión, tanto brazos como las piernas. Pueden ver aquí el esquema de John Mountney. Bueno, este contexto funerario, a diferencia del anterior, estaría correspondiendo a una suerte de ofrenda fundacional. ¿Por qué? Porque se encuentra debajo del piso y como parte del cimiento del muro. Es decir, que este fardo se habría puesto no al momento del abandono, sino al momento de constructivo de este espacio. La desarticulación corresponde a un individuo colapsado, probablemente también a un entierro secundario. Se trataría del cuerpo de un individuo femenino con desgaste dental y caries, adulto mayor probablemente, con una estructura promedio de 1.46 metros y seguimos las tablas propuestas por Ángel y Cisnero, que están corrigiendo la ecuación de Genoves, que es la que usamos aquí en los Andes. Ahora, el contexto funerario 21, que es el que ven ahora en pantalla, se encuentra en el conjunto arquitectónico 3, al interior de una estructura funeraria de piedras. Pueden ver aquí el revestimiento de las piedras. Eh, bueno, al interior de esta estructura y en la parte superior, como pueden ver en esta zona, se encontró otro contexto funerario, pero este estaba bastante disturbado, en muy mal estado, aunque se encontraba in situ, o sea, no, así tal cual ven en la imagen es como se encontró, estaba claramente disturbado. Y esto hace ver que el cuerpo del individuo central estaba asociado al cuerpo de otro individuo subadulto. Nuevamente, si bien arqueológicamente por cronología relativa habríamos pensado que se trata de un fardo del horizonte tardío, es decir, del Imperio Inca, las fechas de carbono 14 nos hicieron ver de que se trataría de un fardo colonial. ¿Okay? Estamos hablando de 1582, primeros años de la conquista. Y bueno, en cuanto al envoltorio y estructuras, vemos que aquí la diferencia es en relación a la forma de amarres, no es un reticulado, lo que estamos viendo son cordones dispuestos de forma horizontal, como pueden ver, que están sujetos a una suerte de camilla que se ve en la parte de abajo, y podemos ver aquí una suerte de carrizos o cañas de bambú. En cuanto a la desarticulación, se puede notar que el cuerpo pues ya no se encuentra muy bien articulado. Y además se pueden ver zonas de descomposición, es decir, donde los fluidos líquidos del cuerpo estarían mezclándose con la arena, la tierra, generando espacios más densos. Aquí pueden ver un poco algunas ofrendas asociadas, como es el caso de mazorcas de maíz. Aquí pueden ver la camilla que les comentaba, manera de soporte. Y al interior de estos carrizos o bambú, no podemos definir la especie vegetal todavía, se encuentran unas cosas densas que no definimos. Eso puede ser tierra tal vez, o alguna sustancia o pigmento que se esté colocando de manera intencional, probablemente. En este caso se trataría de un fardo y de un entierro primario. ¿Okay? Y fue depositado posiblemente a manera de ofrenda de abandono. La estructura funeraria de piedra y barro rompe el piso del ambiente, es decir, que para introducir este cuerpo se estaría disturbando el espacio arquitectónico, o sea, ya no se estaría usando como tal. Como hemos visto, el individuo está parcialmente desarticulado, aunque debía encontrarse en posición extendida por la ubicación de los huesos largos, sobre una suerte de camilla de bambú, y a pesar de ser un subadulto de 18 meses, bueno, realmente en un rango de 1 a 2 años de edad,
Tiene un tratamiento funerario bastante elaborado con rellenos de semillas de algodón y mazorcas de maíz. El contexto funerario 25 se encontró en el anexo A del área palaciega y no está al interior de ninguna estructura. Como pueden ver, no está delimitado, a diferencia de la otra imagen que acabamos de ver, que sí tenía una suerte de pared de piedras. Este de aquí no tiene ninguna estructura que lo contenga. Se encuentra debajo de los cimientos del muro, como aquí se ve claramente la estratigrafía. Este es el muro, el piso, y debajo de ese apisonado se encuentra el faro, ¿no? Y el cuerpo estaba dispuesto en posición vertical, como lo pueden ver en la imagen. Bueno, aquí se puede ver cómo se ha mantenido la articulación de las piernas en posición de flexión y a los brazos también en posición flexionada. El soporte de camilla, que es bastante característico en algunos sitios, no lo tienen todos los sitios de la costa central, es algo que está caracterizando a Huaycán de Pariachi, no de forma exclusiva, tenemos otros sitios en la costa central que también suelen tener este tratamiento. Vean aquí las amarras, van también de forma horizontal con unas que van, digamos, de forma vertical para darle mayor estabilidad al cuerpo. Si bien se trataría de un entierro primario, es posible que este entierro corresponda a una suerte de ofrenda fundacional, ¿no? Se trata de un neonato dispuesto en posición flexionada, con el cráneo desarticulado y algunos soportes orgánicos con materia densa. El contexto funerario 29 se encontró en el anexo A del área palaciega. Como pueden ver en la imagen, este fardo se colocó por encima del piso y debajo de la banqueta que se encuentra adosada al muro. Nosotros definimos banqueta como una suerte de asiento, ¿okay? Como una estructura arquitectónica que es muy propia de periodos tardíos, bueno, también de periodos más tempranos. El fardo estaría asociado al segundo momento constructivo que se vincula al momento de la construcción de la banqueta. No tenía ofrendas ni muertos asociados. Aquí pueden ver un poco la estructura. Está el cuerpo envuelto en una suerte de capas de textil con algodón a manera de relleno. Tenemos aquí los soportes y estos dos palos que estarían generando este soporte vertical, que es el que se vio en la imagen, ¿no? Pudimos identificar un molusco, que es una Eulacomia ater, que es típica de las aguas de la costa central, es para consumo de producto marino. Y el contexto funerario 29 es un contexto primario y corresponde también a una ofrenda fundacional. Esto estaría asociado al segundo momento de ocupación previo a la banqueta. El individuo es un neonato dispuesto en posición extendida, con soportes de madera rellenos en algodón. Tiene material orgánico y malacológico dispuesto al interior de capas textiles. Además, se observó pupas de insectos. Luego tenemos el contexto funerario 33. Vean aquí el nivel de, digamos, de destrucción que tiene, ¿no? Se encontró próximo al anexo A y al área palaciega. ¿Y por qué está tan afectado? Y es que se encontraba en una zona que, como pueden ver en la imagen, todo este espacio de acá es una trocha que es carrozable. Entonces, el mismo paso y tránsito afectó también el estado de conservación del material. Se encontró disturbado y sin ofrendas. Como pueden ver en la imagen, se puede reconocer el cráneo, la mandíbula, las costillas colapsadas y el cuerpo completamente desarticulado. Claramente estaríamos ante un entierro primario disturbado por los escombros y derrumbes. Y el escaneo que se llevó a cabo, el escaneo tomográfico, correspondería solo al núcleo del fardo que se mantuvo parcialmente preservado. Vamos a ver el contexto funerario 34, como pueden ver en la imagen. Se encontró en el conjunto arquitectónico 3, en lo que es la ladera del cerro, ¿no? Ese rectángulo rojo que ven aquí. Y esto correspondería al área funeraria del sitio.
Este contexto se encontró afectado por alteración moderna, es decir, por huaqueo. Pueden ver aquí está todo expuesto el material, ¿no? El carrizo asociado como el cuerpo también. Y bueno, se pudo identificar el hueso temporal, algunos elementos óseos del postcráneo como la tibia, fragmentos de costilla. Posiblemente este fardo fue enterrado al momento de la ocupación del sitio en las estructuras funerarias que fueron dispuestas para este fin. Como yo les dije, el concepto de área funeraria no es un concepto ajeno en los Andes centrales prehispánicos, y este correspondería a este espacio. A pesar de eso, se trata de un individuo desarticulado, resultado del huaqueo o de la alteración moderna, si se quiere, y sería un individuo subadulto que habría muerto entre los 3 meses y 1 año de edad, y bueno, no se puede determinar el sexo a nivel morfológico por el rango de edad del cuerpo. El contexto funerario 35, que es el que vemos acá, se encontró en el conjunto arquitectónico 3, a pocos metros del contexto funerario 34. Este contexto funerario 35 estuvo al interior de una cista cuidadosamente elaborada, como pueden ver, está con esta suerte de picado, es como le denominamos esta disposición de las piedras, y estaba acompañado del contexto funerario 40, que corresponde a los huesos de un adulto disturbado, que es este de acá. Entonces tenemos el cuerpo, que es nuestro eje central de estudio, y al costado el individuo adulto. Y aquí podemos ver el textil simple o plano que está envolviendo el cuerpo con las amarras que siguen de alguna manera un patrón cuasi reticulado, que si se quiere, en algunas partes. ¿No? Y este individuo es el único que va a tener estos tupus de metal. Los tupus son alfileres, ¿no? Son una ofrenda muy, muy especial, que son aquellos que están marcados aquí con las flechas de amarillo. Y bueno, este fardo habría sido dispuesto en la estructura al momento de ocupación del sitio. Se trataría de un entierro primario de un individuo de 5 a 6 años, dispuesto en posición flexionada, con los brazos alrededor de las piernas. Tenía abscesos mandibulares, modificación cefálica intencional y extrema porosidad en el cráneo, además de líneas de Harris. Y bueno, como les mencioné, tenía estos dos tupus y un objeto de metal en las manos, que es este que está acá, el redondo. El objeto funerario 36, en el conjunto arquitectónico 3 también. Este fardo se encontraba penetrando el piso y apoyado contra el muro, como pueden ver en la imagen, ¿no? Está rompiendo el piso y se está apoyando. Este fardo estuvo dentro de un recinto semicircular ubicado entre el ambiente residencial y las cistas. Aquí tenemos la imagen, podemos ver una suerte de artefacto a manera de palo o material orgánico no definido, y el cuerpo envuelto en textil con algunas soguillas de forma horizontal. Okay. Bueno, los estudios de John Montlin hacen ver cómo es que la posición del cuerpo muestra la inclinación de la cabeza, los brazos que están de alguna manera abrazando el cuerpo y las piernas flexionadas. Aquí podemos ver el aplanamiento fronto-occipital del cráneo y un artefacto no definido de soporte orgánico. También se pudo notar, y eso también era relevante en nuestro estudio, estas masas de densidad, que como les dije es resultado de esta mezcla de los fluidos líquidos del cuerpo, de la descomposición natural del cuerpo, y la ubicación de cómo estuvo el fardo o cómo estuvo el cuerpo al momento del entierro. Este cuerpo correspondería a una suerte de ofrenda de clausura de este ambiente. El cuerpo se está disponiendo de forma vertical, sin embargo se observan concreciones en la parte posterior del cuerpo. Esto que nos está indicando de que si bien el cuerpo fue enterrado verticalmente, originalmente el cuerpo estuvo dispuesto de forma horizontal. Es decir, de que este fardo fue reenterrado de otro sitio. Este cuerpo corresponde a un niño de 6 años con modificación cefálica tabular erecta.
Los resultados de isotopía que se llevaron a cabo correspondieron principalmente para ver aspectos de nutrición. Los llevó a cabo Jocelyn Williams y el doctor Nelson. Tomaron una muestra de 14 individuos, notando que había una gran variabilidad de niveles de nitrógenos en los individuos, ¿no? Pudieron ver que si bien la mayoría de los cuerpos que habían sido muestreados correspondían a individuos subadultos, algunos de estos subadultos, de estos bebés, fueron amamantados meses previos a la muerte. La muestra que se tomó para los análisis de isótopos correspondió a cabello. Estos cabellos fueron procesados considerando rangos de 1 centímetro, que es lo que te permite medir un poco el crecimiento a lo largo del tiempo y la variación de los resultados en este espectro. Y bueno, hay otros cuerpos que claramente no fueron amamantados nunca, 4 de ellos, ¿no?, en concreto. La información de los neonatos que no fueron amamantados sugiere que se habría tenido una dieta básicamente rica en plantas terrestres, esto debido a las bajas proporciones isotópicas de nitrógeno y estroncio. Y además los resultados están sugiriendo una dieta que está incorporando una cantidad significativa de proteínas marinas y plantas de C3, como por ejemplo frijoles, papas, frutas, pigmentos. Y había el caso de un individuo que sus niveles obtenidos de isotopía sugerirían que podría tratarse de proveniente de otra zona. Y bueno, dentro de los tiempos, para dar también espacio a la conversación, un poco qué podemos llegar después a hablar de cada uno de estos cuerpos y los resultados tan específicos que hemos tenido. Por un lado, se ha podido definir diferentes tipos de elaboración de fardos enterrados de Huaycán de Pariachi. Vemos que no todos son iguales, algunos tienen camilla, otros tienen una suerte de amarres dispuestos de forma horizontal en al menos 3 niveles del cuerpo, otros es una suerte de reticulado cuadrado, entonces varía. Los elementos estructurales que se pueden ver son camillas, cordones exteriores, hay rellenos de algodón, y el ajuar, que también varía en cada caso cuando está presente, no todos lo tienen. Y la posición del cuerpo es variada, desde extendidos a flexionados. Ahora bien, el cruce de información entre la posición del cuerpo, el lugar del hallazgo y las concreciones, como el contexto funerario que les acabo de nombrar, nos hace ver la importancia de entender el proceso de descomposición y la potencial movilidad o reentierro o reacomodo que puede tener un cuerpo, un fardo, además de resaltar la importancia de los estudios tafonómicos relativos a la descomposición del cuerpo. En algunos casos, como el contexto funerario 11, se puede hablar que se trata de un contexto secundario y posibles reentierros, como el caso del contexto 36. El cruce de datos de la información de la excavación ha permitido identificar entierros a manera de ofrendas asociadas a diferentes momentos de la secuencia arquitectónica del sitio. Y de esta manera tenemos ofrendas fundacionales, es decir, que se están enterrando antes de construir los ambientes, y ofrendas a manera de clausura de ambientes. Además de entierros al interior de estructuras funerarias, cistas, y las cuales se encontraban próximas al área doméstica, es decir, entierros dentro de los espacios hechos para ese fin ex profeso. Esto nos abre una serie de interrogantes sobre la relación de los vivos con los muertos y el ciclo constructivo del sitio. Y más allá del ciclo constructivo del sitio, nos habla de la resignificación del paisaje, qué es lo que implica enterrar al cuerpo y el cambio de significado que puede tener en ese ambiente. Los resultados de las dataciones del carbono 14 de Huaycán de Pariachi sugieren que las ofrendas funerarias podrían haber sido recuperadas de sitios anteriores o momentos de ocupación anterior al sitio, es decir, del intermedio tardío, y que se continuarían realizando ofrendas en el sitio durante el periodo colonial. Es decir, que a pesar de que el sitio ya no está en uso para momentos tardíos, están enterrando igual cuerpos en algunos espacios de manera específica. Los resultados de análisis isotópicos son consistentes con una dieta dominada por recursos costeros terrestres, especialmente el maíz. Recordemos que si bien estamos en la costa,
el sitio se encuentra en el valle medio del Rímac, es decir, no está pegado al litoral exactamente. La mayoría de los individuos no presentan mucha variabilidad a lo largo del tallo piloso, lo que sugiere una suerte de estabilidad en el lugar de residencia. Es decir, estaríamos ante individuos locales. Y bueno, es importante mencionar y reiterar que este trabajo se ha llevado en grupo, en colaboración con el doctor Nelson, María Fe Córdoba, Alcides Álvarez, Jocelyn Williams, Susan Gold, John Montley y Loren Poeta. Agradezco también en aquella oportunidad, en aquella temporada, se trabajó con los equipos de OsteoRay del doctor Rabanilla y la clínica Rezocentro en Lima para los escaneos tomográficos. Siempre agradecemos al Ministerio de Cultura, al Animal Care Company y al Social Science and Humanity Research Council of Canada por el apoyo económico para esta investigación. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, Lucía, por este espacio de conversación tan interesante. No sé si alguna persona tiene alguna consulta que hacerle a Lucía, pueden hacerlo escribiendo en el chat o si alguna persona desea activar su micrófono, por supuesto que bienvenida. Veo que Enoch Lezama levanta la mano. Adelante, Enoch. No sé si tal vez tiene Enoch alguna dificultad con activar el micrófono. Si no, puede escribir su consulta en el chat de la reunión. Y vamos a dar un chance que veo que hay una persona que está escribiendo también, Lucía. Claro que sí. Ujú. Bueno, mientras, tanto, no sé, Sergio García o Javier Falla, si gustan eh, hacer la consulta, por supuesto. Mm, Bueno, primero agradecer a Lucía, ¿verdad? Por la información que nos acaba de presentar. La verdad es que para mí, como arqueólogo de acá de Costa Rica, todos estos temas son como muy interesantes porque es algo muy diferente, muy eh, con particularidades, ¿verdad? Culturales diferentes a las que en Costa Rica vemos. Entonces, bueno, primero, muchísimas gracias. Em, y lo otro es sobre estos fardos, si en algún momento han podido abrirlos, bueno, estos o otros, ¿verdad? Y cómo es el proceso de, de poder comenzar a descubrir, ¿verdad? O comenzar a abrir estos fardos, que si nos puede contar un poquito de eso. Bueno, en primer lugar, yo quiero estar más bien, soy yo la agradecida. Para mí, uno de los objetivos de haber estudiado y mi paso por México es crear estos puentes de comunicación entre Mesoamérica, Centroamérica y los Andes. Creo que hay mucho que se puede construir a partir de un diálogo entre nosotros, ¿no? Y creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Así que gracias por la oportunidad. Y en cuanto a la apertura de fardos, en el pasado se abrían los fardos. Hoy en día ya es una práctica que está prácticamente prohibida por el Ministerio de Cultura, lo cual está muy bien, porque no hay necesidad de abrir, disturbar, alterar y destruir un contexto cuando existen en la actualidad técnicas no invasivas, no destructivas, que como han visto en el video que les presenté, les permite hacer estudios a manera de autopsias virtuales sin alterar ni destruir el fardo. Ahora bien, en los casos que los fardos se encuentran en muy mal estado de conservación, es decir, el textil está carbonizado, ya no hay envoltorio, básicamente lo que tienes es un bloque de tierra donde dentro están los huesos. En esos casos, sí y solo sí, en ese mal estado de conservación, se puede realizar una intervención al fardo. Y allí se realizan una suerte de microexcavaciones, donde desde la parte exterior hacia la parte interior
se va retirando la tierra, se va registrando con fotos, con dibujos, e incluso si se tiene la posibilidad, y dependiendo del tamaño y el volumen, con escáneres no tomográficos, sino hay otros escáneres que te permiten relevar la información de forma superficial, ¿no? De los relieves, y de esa manera puedes hacer de alguna manera la reconstrucción de todo lo que tú estás haciendo al retirar cada capa textil o de tierra, incluso de cada elemento de huesos y ofrendas, ¿no? Pero es como una suerte de microexcavación. Ah, ok, entonces estos que han ido recolectando, excavando, todavía no los van a abrir. No, nosotros como proyecto de Momias como Microcosmos no abrimos fagos. O sea, Ok. nosotros trabajamos justamente en la línea no invasiva, no destructiva, es una Ujú, política del proyecto. Nosotros claro. no abrimos fagos. Ujú, ujú. Y la otra pregunta es, ¿por qué son tan jóvenes en algunos casos, verdad? Me pareció curioso de que muchos eran infantes. Es una pregunta importante, pero como dije, había una peculiaridad en la muestra que yo les he mencionado. No corresponden a un área de entierro funeraria, o sea, no es un cementerio propiamente, Mm, sino que cada contexto que les he descrito se ha encontrado de manera, digamos, casual, si se quiere, dentro de alguna estructura arquitectónica. Por eso que a lo largo de la presentación hablaba de ofrendas de fundación u ofrendas de abandono. Entonces, a partir de estos entierros, nosotros no podemos hacer estimados demográficos o poblacionales o de edades de vulnerabilidad al momento de muerte, porque la naturaleza de selección de estos cuerpos para enterrarlos en estos ambientes ha seguido un criterio específico, que no es lo mismo que si estuviéramos tratando con un cementerio como el de Ancón o el de Paracas, que ya básicamente son áreas hechas para ujú, el rito de entierro, ¿no? claro, entiendo. Y ya la última, ya para que continúe Javier o alguna otra persona. em, ¿Por qué los envolvían? Porque, digamos, aquí en Costa Rica creo que las prácticas más tradicionales es de, bueno, es la persona extendida y con sus ofrendas, ¿verdad? Pero en este caso, por qué esta cuestión de envolver a las personas fallecidas? Aquí estás entrando a un campo simbólico. El patrón funerario en los Andes cambia a lo largo del tiempo. Yo les dije que estaba hablando de momentos tardíos. Efectivamente, las formas de entierro de posición extendida también se observó aquí, sobre todo en la cultura lima, pero hoy estamos hablando de momentos previos a la muestra de la que yo les he expuesto el día de hoy. Se populariza la forma del cuerpo en posición flexionada, envueltos de textil con ofrendas, en lo que nosotros denominamos fardos, principalmente a partir del horizonte medio, es decir, la presencia del imperio Wari. Y es una forma de cómo va a marcar la presencia de este imperio, cambiando incluso las formas de entierro. Y eso es una forma muy fuerte a nivel de conquista mental, si se quiere, ¿no? O más bien de vinculación con las élites de un imperio foráneo. Y es a partir de ahí que ya de manera consistente vamos a ver para la cultura Ishma, como luego para la cultura Inca, e incluso para primeros momentos de la colonia, como vimos en este fechado de carbono 14, que se mantiene la práctica de envolver en textil. A pesar de que están envueltas en textil, no todos tienen el mismo tipo de textil. Hay algunos que son más elaborados, otros son mucho más simples, hay algunos que incluso están remendados o parchados. Entonces, hay una gran variabilidad en cuanto a ello. Ahora, ¿qué significa o qué representa o qué podría estarnos diciendo? Aquí entramos en un campo un poco más simbólico, religioso, del cual poco se ha dicho. Bueno, muchas gracias. Muy bien, adelante Javier y luego de la intervención de Javier voy a leer algunas consultas que te están haciendo, Lucía. Claro que sí. Hola Lucía, bueno, mucho gusto junto con Sergio, igual somos de acá de la parte de arqueología del museo, entonces agradecerte la presentación, muy interesante. Quisiera nada más como hacerte un par de preguntas sobre la presentación, por ejemplo, si con esta técnica no destructiva, si de repente hay como alguna limitante a nivel del registro
de estos fardos, o de repente por la misma composición más bien es muy fácil llevar a cabo esta digitalización? Esa sería la primera pregunta. Ya, a ver, vamos por partes y luego se me olvida. Sobre la técnica, pues nada es perfecto, es lo que hay. En ese sentido, por ejemplo, si me preguntaras qué color tiene el textil, o si el textil tuviera un diseño pintado, algo que no se marque por densidad. Recordemos que esta técnica nos está marcando diferencias de densidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no podríamos tener esa información. O sea, yo no te podría decir que el textil que envuelve el cuerpo del fardo es rojo, o decirte qué pigmento se usó, porque no estamos sacando muestras para hacer análisis químicos, de decir corresponde a tal o cual pigmento natural y demás, ¿no? Entonces, la naturaleza de qué material está creando este objeto o no va a estar limitado, ¿no? A diferencia de un trabajo de observación directa que tienes, por ejemplo, en la cerámica, tomas una muestra y puedes hacer análisis de pasta, de arcilla y demás. Con el escaneo tomográfico puedes ver la forma de la vasija, puedes ver el tamaño, la puedes medir, la puedes rotar, pero no puedes hacer un análisis de la composición de la arcilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces sí tiene limitaciones un poco para entender la naturaleza del material que está componiendo. O por ejemplo, si me dijeras el textil es de algodón o es de fibra de animal, o sea, de lana. A partir del CT scan, yo no te podría determinar eso. Te puedo decir, es un textil. Hasta te puedo decir la torsión del hilo, porque eso se ve, ¿no? Se ve la parte morfológica, eso es visible. Pero ya de ahí a poder determinar con mayor especificaciones que si es algodón, que si es fibra de lana, que si está mezclado, eso no te podría decir. Entonces tiene restricciones en cuanto a determinar la naturaleza del material. Perfecto, gracias. Y la segunda sería, por ejemplo, si han realizado o han contemplado analizar como estudios de ADN que permita como explorar si hay una relación entre estas personas a nivel, no sé, de linaje o alguna línea que responda a este proceso de, digamos, de apertura y cierre de estructuras. Por ahora los estudios que se están haciendo de estos tipos, en esas líneas, están enfocados en carbono 14 e isótopos, no de ADN, pero también yo creo que al igual que en los Andes, yo sospecho que en Costa Rica debe ser muy parecido, hablar de linajes o de parentesco muchas veces trasciende los aspectos biológicos de nuestra mentalidad actual occidental. O sea, cuando hablamos de parentesco, tu compadre o tu comadre que se da por un tema más de afinidad al momento del bautizo de tu hijo, puede ser incluso más cercano que tu propio hermano biológico. Entonces yo creo que tenemos que también repensar desde nuestras cosmovisiones locales estos espacios de parentesco o de vinculación, ¿no? A nivel cultural, social. El proyecto en específico por ahora no está abordando la línea de ADN, no la descartamos, tal vez en un futuro se puede incorporar, pero por ahora no es parte de los objetivos del trabajo. Perfecto, gracias. No, muchas gracias a Sergio y a Javier por sus consultas y voy a leerte comentarios, consultas. William Granados dice, muchas gracias por esta información. Debido a las diferentes ofrendas, ¿se puede denominar alguna diferencia de nivel o estatus de jerarquía? Sí, básico. Ajá. Ah, perdón. No sé si quieres que las lea todas o No, vamos de una una en por una una. mejor. Muy bien, Sí, yo lo seguía adelante. una por una. En Exacto. Bien. cuanto, las ofrendas realmente son una forma de marcador de estatus social. En la muestra que les he presentado, yo diría que el único individuo que de alguna manera resalta del resto es aquel que tiene los alfileres o tupos. Hablar de las identidades en los fardos, es decir, las identidades que materializan al momento de la muerte, es complejo porque no solamente se están resaltando identidades de orden jerárquico social, sino también diferentes identidades que puede tener un individuo al momento de la muerte. Como yo les dije, estos fardos varían. No vas a encontrar dos fardos iguales, eso no existe. Y en ese sentido,
Sí hay marcadores de estatus social jerárquico, pero para eso tenemos que hacer un estudio específico dentro de la muestra de fardos. Hace poco, hace unos meses atrás, recién acaba de salir publicado nuestro trabajo sobre análisis de ofrendas funerarias metales en Latin American Antiquity. Es un artículo de libre acceso, es gratuito, se descarga de forma gratuita, que aborda justamente el tema de los artefactos de metal, y hemos incluido como parte del estudio también la presencia de la concha marina, ¿no? Que es el Spondylus, que está asociada a aguas calientes. Sin embargo, las aguas de aquí de Perú, de la costa central, son aguas frías. La presencia de este molusco siempre suele estar asociado a aspectos ya sea jerárquicos o simbólicos religiosos. Entonces fue otro elemento que también se consideró como parte de esta publicación. Entonces, con gusto de compartir el artículo, está de libre acceso. Pero sí hay elementos que te marcan esta diferencia. Ujú. Bien, gracias. Continúo. Julio Fan, muchas gracias por su presentación. Quisiera preguntarle, ¿cuál considera que son los desafíos de este tipo de investigaciones? Cuando empecé, yo pensaba ingenuamente que el mayor desafío era metodológico, pero a medida que he ido avanzando, entendí que como toda investigación, el desafío es tener en claro tu pregunta de investigación. Eso es lo más importante. Y tener en claro qué quieres investigar, ¿no? Por un lado. Lo otro que hay que también importante resaltar es que el escaneo tomográfico no es un estudio movible. Es decir, el tomógrafo es un equipo que está en un hospital. Nosotros tenemos que llevar el fardo funerario a la clínica y ese mismo día regresa, porque es un análisis que toma media hora, o sea, no es rápido. Pero gestionar los permisos internos con la institución que corresponda también tiene una serie de matices, ¿no? De desafíos mismos. No sé cómo lo manejan en Costa Rica, aquí en Perú tenemos el Ministerio de Cultura, y por otro lado, para ser transparentes, también hay un desafío económico. Mucho de este trabajo se empieza haciendo observación directa y rayos X in situ, primero porque no hay que trasladar al material, y segundo por los costos. Hacer rayos X es alquilar un equipo digital que va el especialista, el técnico, y bajo tu indicación o en coordinación con él van haciendo las capturas de imagen, pero los costos económicos son bastante significativos, ¿no? Entonces, un día de escaneo, o mejor dicho, un día de rayos X puede ser el equivalente a un solo escaneo. Pues también tenemos un tema de desafío económico en cuanto a este tipo de estudios, ¿no? Por otro lado, a nivel metodológico, si bien esta técnica se empezó a emplear desde los años 70, es una técnica no podría decir moderna, sí hemos ido mejorando tanto en la calidad, así como lo vemos ahora en la computadora, en calidad de imágenes, de píxeles y resoluciones, lo mismo en cuanto a la calidad de los tomógrafos y las capturas de las imágenes de los tomógrafos. En los inicios, esta metodología era utilizada para validar lo que se miraba en rayos X. O sea, no era utilizada como un soporte de análisis mismo. A lo largo del tiempo, principalmente después de los años 80, 90, cuando la capacidad de las computadoras de almacenamiento y de calidad de imagen mejoraron, empiezan a haber una serie de estudios con base en escaneos tomográficos computarizados. Sin embargo, es recientemente que empezamos a plantear y a cuestionar qué método válido existe sobre este soporte, porque todo nuestro conocimiento para determinar el sexo, si es femenino, si es masculino, si tenía 5, si tenía 10 años, se basaba en la observación de características específicas de hueso fresco, es decir, nosotros miramos el hueso, vemos la mandíbula, vemos los dientes y podemos decir sobre lo que estamos viendo de forma directa estas respuestas, ¿no? Es un subadulto, tiene tal rango de edad, etc. Pero ¿qué tanto se ha hecho estudios para validar metodológicamente esta observación sobre el escaneo tomográfico computarizado? Es algo que hoy en día se está trabajando y ya de manera extensiva. Ya hay una serie de trabajos publicados en revistas de alto impacto, serias, validadas, arbitradas, que están haciendo ver que sí, es válido este tipo de estudios, pero que se tienen que tener una serie de criterios y cuidados al respecto.
Yo creo que es una herramienta muy potente porque nos permite además almacenar información digital. Por ejemplo, ahorita estamos en el Museo del Jade virtualmente y ustedes manejan colecciones en físico, pero este tipo de soportes nos permite tener un repositorio virtual en 3D que además es fácil de compartir entre diferentes investigadores. Así como hoy día les abrí un fardo de forma virtual, estas autopsias virtuales durante la pandemia las realizábamos en simultáneo con investigadores que estábamos conectados en diferentes partes del mundo. Entonces es una herramienta muy valiosa para guardar información, para compartir información y en ese sentido es una base de información para diferentes publicaciones e informaciones. ¿Algo más? Continúo. William Granados hizo un comentario también. En el Golfo de Nicoya se encuentran urnas con los huesos cerca de Venado y otras islas, me parece. Eso luego lo podemos comentar con Sergio o con Javier. Voy a continuar para leer dos comentarios más. Enoch Lezama, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la conferencia. Yo soy historiador en Costa Rica y me estoy especializando en el cuerpo indígena. Me gustaría saber cómo estudiar estos cuerpos desde la epistemología, teoría y metodología para investigar al cuerpo indígena comprendiendo el contexto histórico. ¿Qué me aconsejaría para poder estudiar los cuerpos enterrados de las personas indígenas? ¿Qué vías metodológicas y teóricas existen para estudiar los cuerpos desde la ciencia social? Wow, es una pregunta bastante teórica y yo lo primero que diría desde la trinchera en la que yo me formé es qué se entiende por cuerpo en tu cosmovisión, ¿ok? Y esto es trascendental, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los Andes, hablamos de una suerte de alma animada que es la que te permite esta vida, el kama, kama, kenkamasca, ¿no? Esto lo trabaja Gerald Taylor, pero a nivel lingüístico de término, o sea, qué significa esa palabra y qué significa eso en la cosmovisión o en la cosmología local. Entonces yo te preguntaría qué implica o qué es el cuerpo en una cosmovisión indígena en Costa Rica, ¿no? Cómo se entiende el cuerpo, cómo se conceptualiza el cuerpo. Esto es algo ya de por sí complejo, pareciera simple, pero no lo es. Lo poco que pude ver del tema mesoamericano, incluso en sus representaciones, en las formas de desmembramientos, de sacrificio y demás, tiene una simbología muy fuerte cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces yo te diría que, en primer lugar, antes de ver teorías generales, filosóficas, que te van a servir como paraguas, yo te diría primero volver a mirar la cultura local y a partir de eso empezar a replantear o cuestionar justamente modelos teóricos o plantear metodologías adecuadas para ello, ¿no? Es lo primero que yo diría. Y en esto sí quiero hacer mucho énfasis. Muchos nos están hablando de la decolonización, una palabra que a mí no me agrada, tengo que confesarlo. Pero creo que el concepto es empezar a tener una voz propia nosotros como agentes de nuestras propias culturas. Entonces, primero deberíamos partir por entender qué es el cuerpo indígena para los indígenas de tu grupo de estudio, ¿no? Y sobre eso ya plantear una metodología de estudio en función de tu pregunta de investigación, ¿no? O sea, si vas a ver temas de dieta, son determinados análisis de isótopos, si vas a ver temas de inmigración, es otros análisis de isótopos, cambia. Si quieres ver temas de materialidad de la identidad a través de modelado cefálico intencional, como los que realiza la doctora Vera Tiesler en la zona maya, es otro tipo de estudios. Entonces, mucha de la metodología va a estar sesgada, en primer lugar, a tu pregunta de investigación y, en segundo lugar, a la calidad o conservación o condición de los cuerpos que quieras estudiar. Yo me puedo dar el lujo de hacer escaneos tomográficos computarizados porque los fardos se encuentran cerrados, intactos, fueron enterrados en ecosistemas a veces de desierto, que ha permitido su preservación. Yo no podría plantear este tipo de estudios, por ejemplo, en un entierro con un suelo ácido o salino donde el cuerpo está completamente textil carbonizado, desintegrado y lo que encuentro es hueso sin nada más, ¿no? O incluso ni siquiera encuentras hueso, puedes encontrar improntas de hueso o fragmentos de hueso porque el material se degrada. Y allí, por ejemplo, te diría, tendrías que estar viendo más metodologías de histomorfología, ¿no? Entonces,
mucho de tu aspecto teórico y metodológico va a estar en función de tu grupo de estudio en específico, desde mi humilde opinión. Creo que eso va a marcar mucho tu línea de trabajo. No sé si eso ayuda o confunde más. Muchas gracias. Sí, te agradece. Ahí está en el chat. Guido Lombardi, felicitaciones Lucía por tu excelente presentación. Consultas. Un individuo podría tener una proveniencia ajena al sitio, ¿de dónde sería? 2. Llama mucho la atención los casos que nunca habrían recibido lactancia materna. ¿Hay antecedentes de este hallazgo en los Andes centrales? Gracias, Guido, por acompañarnos. Guido, vale la pena resaltar su presencia, es investigador y lleva años trabajando en la zona de Huaycán de Pariache, así que me alegra que nos esté acompañando. Sobre la proveniencia del individuo, Guido, los análisis fueron como viste en la tabla de nitrógeno, no se hicieron análisis para ver procedencia, sino estaban enfocados en la dieta, pero la diferencia de los marcadores nos sugiere muy probablemente que el individuo no es de la zona. Pero para poder ver de qué zona sería proveniente tendríamos que hacer otro tipo de estudios. A este punto no podemos decir más. Sobre los individuos que no recibieron lactancia materna corresponden a no natos, ¿ok? O sea, son individuos fetales, o sea, fetos no viables, ¿no? Y no he leído antecedentes parecidos de, o sea, individuos que hayan tenido, que hayan nacido, ¿no? Que hayan sido fetos viables o que hayan tenido meses de vida sin temas de lactancia, eso no lo he leído, no lo he visto, pero claramente los no natos pues no tuvieron lactancia materna. No sé si eso ayuda en algo. Gracias. Me pregunto, Oscar Hugo, porque tiene la cámara encendida. No sé si quería hacer algún comentario o es solo casualidad. Ok, bueno, listo, parece que no. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra consulta, algún comentario. Bueno, me parece que estábamos a agradecer a Lucía, a todas ustedes por acompañarnos el día de hoy, por las consultas y les esperamos en futuras conferencias, conversatorios, ya sea de manera virtual o presencial en el museo. Muchísimas gracias, Lucía, por este espacio. Gracias a ustedes y espero que se puedan seguir construyendo ese tipo de puentes. Gracias. Sin duda. Gracias.